Seguramente vieron, Lorenzo, Denise, la entrevista que mi tocaya Carmen Lira, la directora de La Jornada, le hizo a Lula da Silva, en donde se define precisamente a este personaje, o sea, se autodefine en esta charla con Carmen Lira, publicada ayer domingo. La izquierda en América Latina no es golpista, dice Lula. Dice cosas, Lorenzo, como que desde el punto de vista social hicimos una revolución que no ha terminado. Hace una crítica a las élites políticas de la región que se subordinan al imperialismo. Dice también que se puede gobernar, y esto es interesantísimo, se puede gobernar sin haberse sentado a comer con los dueños de los medios. Y le dice a Carmen Lira que sueña con una reforma de la ONU y con contribuir al desarrollo de África, entre otras cosas. Es muy interesante cómo Lula, en esta larga charla que se publica en varias páginas del domingo en La Jornada, pues se ve como este personaje pues tiene ganas de seguirle de alguna otra manera. No me extrañaría, porque tiene un capital inmenso, que lo veamos en algún circuito internacional de muy alto nivel, pero bueno, eso ya se verá. Eso ya se verá. Creo que vale la pena subrayar otra cosa. De acuerdo con lo que dice Denise, es una izquierda moderada, diferente, pero yo no le pondría entonces, para no seguir por el camino de Denise, el acento en Lula, sino en las élites brasileñas, que son muy diferentes a las nuestras. Ándale, sí. Allá en Brasil hay una derecha que no le tuvo miedo, que no se sintió que venía un peligro para Brasil. Pero ¿por qué él habló de manera distinta? Su discurso jamás fue de confrontación. Discúlpame, pero en el caso de mexicano, la izquierda también habló en principio de manera bastante moderada, pero es una derecha que no está acostumbrada a eso. Y hay algo bien interesante, la derecha y la izquierda en Brasil tienen un punto en donde han estado unidas desde hace mucho tiempo, y es el proyecto internacional de Brasil. Ahí hay una solidez antes de Lula, con Lula, y yo creo que después de Lula, de que tienen un gran proyecto de país, y en función de ese gran proyecto, sus intereses menores quedan un poco en segundo nivel. Sí, estoy de acuerdo. En segundo nivel. Me parece que las élites brasileñas se comportan de una manera mucho más inteligente que las élites mexicanas. Sí. Entendiendo que hay maneras de negociar y entenderse con Lula para hacer prosperar al país, quizás sacrificando algunos de sus intereses de corto plazo en aras del proyecto mayor. Exactamente. Pero las élites mexicanas son tan cortoplacistas, son tan rentistas, son tan autistas en muchos sentidos, que acaban tomando decisiones o asumiendo posiciones que le hacen daño al país. Y son élites que están muy ligadas a un solo punto en el mapa, que es Estados Unidos. Y quizá por eso ellos dan por sentado, en el caso mexicano, la derecha mexicana da por sentado que su salvación está en Estados Unidos y ya. En cambio, las brasileñas lo ven más complicado y por eso quizás son más abiertas desde hace mucho tiempo. Una temporada histórica estuvieron tan unidas a Estados Unidos como las mexicanas, pero no le siguieron por esa vía, y últimamente con Fernando Enrique Cardoso y con Lula decidieron defender su mercado interno, cosa que las mexicanas no hicieron. Las mexicanas se confiaron apostaron a una sola ficha, que es Estados Unidos y el TLC. Los brasileños dijeron: mejor defendemos al menos parcialmente nuestro mercado interno y diversificamos nuestra relación con el resto del mundo, de tal manera que juegan el papel de una auténtica potencia media. Sí, China, Europa, o sea, la diversificación comercial sin duda, y el proyecto Petrobras. Y hasta África. Y África sin duda. Petrobras acaba de colocar acciones que la colocan en una situación absolutamente poderosa respecto a otras opciones bursátiles en el mundo. La imagen de Lula en la bolsa, colocando acciones de Petrobras, era una cosa poderosísima, ¿no? Ahora, yo quisiera sacar a relucir algo que es una provocación. Es un artículo de Jorge Castañeda en el último número de la revista Foreign Affairs, en el que se refiere a India, China y Brasil, y dice, no están listos para prime time.
no están listos para jugar a la grande en el escenario internacional. Y en el caso de Brasil dice porque Brasil no ha estado dispuesto a asumir un compromiso público con los derechos humanos. Y de ahí el acercamiento de Lula con el gobierno de Irán y la relación particular que tiene con Fidel Castro y el caso cubano. No estoy diciendo que Castañeda tenga razón, pero es una idea interesante que como Brasil no ha logrado convertir el tema de los derechos humanos en un baluarte a nivel internacional y que tiende lazos con el gobierno antidemocrático de Irán, está demostrando cierta inmadurez en términos del liderazgo a nivel internacional. Y entonces, ¿eso qué significaría? Que nosotros, por ejemplo, sí estamos... porque nosotros establecemos una relación muy estrecha con alguien que también viola los derechos humanos, que es Estados Unidos, entre otras cosas. Todavía sigue Guantánamo allí. Creo que ese factor, aunque es importante, decir que por eso no van a entrar a las grandes ligas, es dar un salto demasiado grande. No, por eso dije que el artículo me parecía una provocación, porque es reclamarle a Brasil que al mismo tiempo que trata de erigirse como la gran potencia del hemisferio latinoamericano, hay un área en la cual sigue cojeando, porque no está dispuesta a asumir una posición de liderazgo en cuanto al tema de los derechos humanos. Pues eso ya lo veremos en los próximos años, con Castañeda o sin Castañeda, efectivamente, con una opinión de esa naturaleza, pero lo que apunta en términos económicos, en términos políticos, es sumamente interesante y nos lleva a los mexicanos también a discutir el Brasil-México. Bueno, no estoy imaginándome un partido de fútbol, porque además van a tener hasta el fútbol, van a tener los Juegos Olímpicos, el fútbol, o sea, todo para Brasil en todo caso. Y esta histórica referencia del pretendido liderazgo de América Latina, ¿dónde queda México si nos colocamos ni hablar? Qué odioso, qué infame, lo que queramos, pero colocarnos en esos circuitos de comparación. ¿Qué le ha pasado a Brasil? Bueno, aquí se ha dicho varias cosas. ¿Qué le ha pasado a México? En esos temas, en el económico, en el político, en el liderazgo internacional, etcétera, etcétera. ¿Dónde está nuestro Lula, Lorenzo? No está. Y si seguimos con esto de Castañeda, podemos decir que algo muy fundamental le pasó a México que lo coloca en algún lugar, pero no entre los posibles líderes de la región y menos del mundo, y es su subordinación a Estados Unidos. Durante un tiempo, mientras tuvo un cierto mercado interno, México, y jugó con la idea de que su interés nacional requería una cierta distancia con Estados Unidos. Era indispensable tener esa distancia en función de una idea de México futura en donde aparecía, sin ser una gran potencia, como un país independiente. Eso se borró. Y esa es la diferencia con Brasil. También eso es lo que Brasil nos cobra. Porque durante un tiempo sí había una cierta rivalidad, pero fue con el Tratado de Libre Comercio cuando los brasileños dijeron: entonces México lo damos por descontado, queda el resto de América Latina. Y en el resto de América Latina se volcó Brasil. México ya no tiene dónde volcarse por una... ¿Qué tal si Brasil tuviera la frontera en el río Bravo y nosotros estuviéramos hasta el otro lado del continente? Probablemente por ese solo hecho tendríamos más posibilidades. La cercanía con Estados Unidos es determinante. Es fundamental, y Brasil tiene esa ventaja de una cierta distancia. Bueno, dirán algunos que es al revés. Depende. Yo no estoy tan segura de que el problema fundamental de México sea la cercanía con Estados Unidos. O sea, sin duda es un factor, pero me parece que México se ha ido quedando rezagado, cayendo en indicadores importantes de competitividad, de educación, año tras año en esos índices, porque no ha logrado reformarse a tiempo.
no se han instrumentado las reformas que el país necesitaría para volverse una economía mucho más dinámica, competitiva, dispuesta a entrarle a la globalización, como lo ha hecho Brasil, colocando los bonos de Petrobras. Aquí, en México no hay un consenso sobre la ruta que se quiere seguir. Hay una parte importante de la clase política que aún piensa que el nacionalismo revolucionario debe seguir siendo el fundamento de las decisiones que se tomen a futuro, y otros grupos que insisten en mayor apertura internacional, mayor promoción a la liberalización, etcétera. Y me parece que en ese estira y afloja, México ha quedado en un lugar de invisibilidad en términos internacionales. Pero, Denise, si estamos frente a Estados Unidos, que es el país más nacionalista del orbe, abdicar de nuestro nacionalismo siendo sus vecinos, hay algo suicida en eso. Pues queda la puerta abierta para seguir discutiendo el tema. Se nos acabó el tiempo, Lorenzo, lamentablemente. Denise, gracias a los dos por estar aquí. Nos vamos con esto. Pásela bien. Chin, se acabó el debate. Hasta la próxima. Noticias MBS con Carmen Aristegui